Bueno, nuestra próxima charla va a estar a cargo de Diego Knapp, de la Universidad de Alicante, España. Bueno, Diego, cuando quieras, pues. Vale, gracias. Gracias por Por la favor. invitación, gracias a Ricardo por la invitación. Y bueno, pensábamos hablar de varias cosas, al final decidimos hablar sobre esto. No sé si encaja tan bien, no sé si hay muchas cosas de criptografía. Vi que de códigos hay bastante, menos mal, porque es criptografía con códigos, así que a lo mejor sí que más fácil que lo sigan y lo puedan entender un poquito. Bueno, esto es una variante de un criptosistema de llave pública que está basado en códigos, que se llama Makelis, y voy a presentar una variante que vamos a proponer. Como me dijeron, yo soy de la Universidad de Alicante, con Miguel Beltrán y mis dos colegas de la Universidad de Aveiro, en Portugal, que también trabajaron conmigo en este criptosistema. Y nada. Bueno, voy a hacer una pequeñísima introducción de criptografía. Como no es un congreso de criptografía, pues iba a explicar un poco. La criptografía se divide en criptografía de llave pública y llave privada. La de llave privada es donde suponemos que Bob quiere enviar un mensaje secreto a Alice y bueno, ellos se encuentran antes, intercambian una llave privada y entonces con esa llave Bob consigue encriptar y con esa misma llave Alice consigue desencriptar el mensaje. Este tipo de criptosistemas funcionan muy bien, se consideran seguros, rápidos y fantásticos. El problema es cuando Bob y Alice, uno está en Singapur y otro está en Canadá, y necesitan comunicarse de forma segura y cómo cambiar esa llave, ponerse de acuerdo con una llave privada, pues es donde aparece la criptografía de llave pública. Y entonces se hace de la siguiente manera. Alice, que quiere recibir un mensaje secreto de Bob, publica una llave pública que todo el mundo tiene acceso y en la cual se puede encriptar los mensajes. Cualquiera puede encriptar porque es una llave pública, pero solo Alice, que tiene una llave privada, consigue desencriptar el mensaje de Bob o de cualquiera que le envíe un mensaje con esa llave pública. Y aquí es donde nos vamos a centrar, en este tipo de criptosistemas de llave pública. ¿Vale? Bueno, dos de los más famosos que se usan ahora son el RSA y el gamma, con curvas elípticas o con cuerpos finitos. Y para nosotros los matemáticos nos interesa que estos criptosistemas, el RSA está basado, la seguridad de este criptosistema está basado en la dificultad de calcular la factorización. Si el número es muy grande, es muy difícil. En eso se basa la seguridad. O sea que si alguien consigue factorizar números enormes, conseguiría quebrar el RSA. El gamma igual, pero se basa en el problema del logaritmo discreto. También, quien lo consiga resolver para números grandes, conseguiría quebrar el sistema gamma, ¿no? Hasta hoy en día solo hay polinomios de algoritmos de orden subexponencial para el problema de factorización de enteros y del logaritmo discreto sobre cuerpos finitos. Y todavía peor es el caso con logaritmo discreto con curvas elípticas, que solo existen algoritmos de tiempo exponencial. Que en criptografía viene a decir que hasta que no sea de tiempo polinomial se considera seguro, ¿no? El problema es que en teoría se probó ya hace tiempo que un ordenador cuántico podría quebrar, o existen algoritmos polinomiales, o sea, eficientes, en un computador cuántico que consiguen quebrar estos dos problemas. O sea, que conseguirían quebrar el gamal y el RSA, que son estos criptosistemas más usados, ¿no?, en la actualidad. Con lo cual, bueno,
pues es un problema porque el desarrollo de estos computadores cuánticos pues amenaza la seguridad que estamos usando hoy en día en la Internet en todos sitios, ¿no? Bueno, por eso en 2015 nació el NSA, sacó un report diciendo que recomendaban ir preparándose para el cambio a criptosistemas o algoritmos que sean resistentes a los computadores cuánticos, ¿no? Y el NIST, que es la entidad más importante encargada de establecer los estándares, lo que se considera segura, lo que recomiendan para ser seguro, ¿no? Los algoritmos que ellos dicen que son seguros. Y también estipulan que existe la posibilidad que en el 2030 sí que consigan construir una computadora cuántica capaz de quebrar el RSA, ¿no? Entonces, bueno, eso pues es una amenaza seria a la criptografía que tenemos hoy, y entonces sacaron una international call para pedir a todos los investigadores del mundo, instituciones, que propongan nuevos criptosistemas de llave pública que sean resistentes a los computadores cuánticos. Y se envió, acabó el deadline el 30 de noviembre del 2017. Bueno, estamos en la tercera ronda, que ya solo quedan 15 finalistas, creo que son 7 propuestas y 8 suplentes, y 7 son basados en látices, 3 son basados en códigos y 2 son en multivariable. Estas son más o menos las 3 grandes líneas de investigación en los criptosistemas postcuánticos, ¿no? Criptosistemas que resisten a los computadores cuánticos. Nosotros nos vamos a basar en esta de code-based, ¿no? Nosotros vamos a proponer una variante de lo que existe de un criptosistema basado en códigos. Bueno, es lo que había dicho antes. Criptografía basada en códigos es uno de los más prometedoras clases de criptografía para la computación, para la post-quantum cryptography. El Makelis es el más famoso, el más antiguo de todos los códigos de criptografía basada en códigos, es en el que nos vamos a centrar, y de hecho es uno de los finalistas del NIST, del programa del NIST, el clásico, que lo presentó Makelis hace como 40 años, y de hecho nunca el que propuso, sorprendentemente, nunca fue quebrado. Bueno, tuvieron que actualizar un poco los parámetros, pero sigue intacto. Y en este tipo de criptosistemas, como se dijo antes en la charla anterior, pues se basa en un problema que es empijar, que es descodificar un código lineal genérico, random, sin estructura aparente, o sea que es dentro de un código que son un conjunto de puntos en Fn, pues encontrar, dado un vector, encontrar el elemento en ese conjunto más próximo al vector dado. Ese es un problema en general en Pi-hard, y no existen algoritmos cuánticos que consigan resolverlo. El original fue. Las ventajas, pues ya que lo dijimos, que primero que es muy fácil de encriptar y desencriptar, comparados con las variantes alternativas que existen, el RSA, curvas elípticas, es muy fácil, y que no existen ataques a este sistema. ¿Por qué nadie lo usa y por qué está casi olvidado o estaba casi olvidado? Porque la llave pública es muy grande y bueno, y el rate, tenemos que mandar bastante más, para mandar una llave
de tamaño X, tenemos que mandar X más alguna cosa, que es la redundancia, y entonces, bueno, no es tan eficiente. Y estaba, de hecho, estos criptosistemas en desuso hasta que apareció este problema de los quantum computers, y apareció esta amenaza, y entonces un poco revivieron, ya que son seguros, ¿no? Bueno, pues ahora voy a presentar un poco el original y luego voy a presentar la variante, nuestra variante, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el Makelis? Pues tenemos tres matrices. GS y P, P es una permutación simplemente, S es una matriz invertible y G es la matriz generadora de un código que consigue corregir T errores, ¿no? Un código, la matriz generadora de un código que admite una descodificación eficiente, con la cual podemos descodificar. Los Red Mullers, los Reed Solomons, los COPA, hay muchos que tienen algoritmos de descodificación eficientes. Bueno, eso es lo único que le pedimos a este. Y entonces, eso es la llave privada, y la pública es la multiplicación de estas tres matrices, y también publicamos el número de errores, la capacidad correctora del código generado por C. Bueno, ¿cómo se encripta? Bueno, si queremos encriptar el mensaje U, pues lo codificamos a través de G', que es la llave pública, y le añadimos T errores, un vector de errores de peso T, y mandamos Y. Esto se manda, y obviamente quien quiera descubrir U a partir de Y, pues tendrá que eliminar los errores, o sea, descodificar, o sea, resolver este problema en P-hard, ¿no? Entonces, aparentemente un oponente lo tendría bastante difícil. Pero en cambio Alice lo tiene más fácil, porque Alice conoce S y conoce P, y entonces multiplica Y por la inversa de P por la derecha, y entonces ya consigue tener esta fórmula. EP-1 es otra vez un vector de peso T, y entonces ya puede aplicar su algoritmo de descodificación, que, como bien dijo mi compañera anteriormente, tiene que tener menos errores de lo que puede corregir, porque si no, ya no, la descodificación no es única y es más complicado. Pero bueno, en este caso, esa transformación EP-1 es importante porque tiene peso T, porque es una permutación, y entonces aplica ese decoding fantástico que tenía G y consigue recuperar US, y una vez que tiene US, pues le aplica la inversa de S y obtiene U. Solo Alice puede hacer eso, y un atacante no puede hacer nada, a no ser intentar descodificar, que la tiene difícil. Muy bien, como dije, lo propuso en 78, estos son los parámetros que propuso con los GOPA, y corregía 25 errores. El problema que existe, que de hecho este mismo fue propuesto con GOPA Codes, y problema, como ya dije, la llave es muy grande, porque tenemos que publicar en el RSA, se publican dos números, y aquí, claro, necesitamos publicar toda una matriz, y claro, es una matriz grande, como ven. Todo es bastante pesado, la llave, y por eso no se usa. Pero el problema es que el código que se usó, el G que se usó aquí, es de los GOPA. El problema está que estos GOPA no tienen mucha capacidad de corrección, y para poder corregir 25 errores necesitamos tomar parámetros muy grandes, ¿no? Entonces la idea, una de las ideas era intentar buscar variantes para sustituir los GOPA codes por otro tipo de códigos que sean más pequeñitos y que continúen siendo seguros. En realidad, para que sean más o menos seguros, viene dado más o menos por el número de errores que podemos meter. Entonces, la idea sería colocar un código más chiquitito, pero podamos meter la misma cantidad de errores.
y bueno, los que son fantásticos son los MDS, entre ellos los Reed-Solomon. Entonces, mucha gente buscó Cyclid, Quasi-Cyclid, Red Muller, Reed-Solomon. Los ideales son los Reed-Solomon porque darían la llave más pequeñita, pero claro, todos estos que corrigen mucho tienen mucha estructura algebraica y entonces normalmente se consiguen quebrar por ataques estructurales. O sea, te consiguen recuperar de G', te consiguen recuperar SG y P. Así, y esa es una área que está ahora más o menos bastante hot topic, más o menos. Vale, yo como voy a hacer una variante, voy a cambiar el código, pero voy a introducir otra nueva clase de códigos que se llaman códigos convolucionales que voy a necesitar explicar porque son un poco diferentes. Los que sepan un poco de códigos saben que los códigos, teoría de los códigos, tienen fundamentalmente dos clases de códigos. Los códigos bloques, que es la gran mayoría de la gente estudia los códigos bloques, que es un vector, se codifica a través de una matriz generadora y se obtiene otro vector constante. Los códigos convolucionales son diferentes. Lo que se codifica no es un vector solo, sino que es una secuencia de vectores. Entonces, bueno, los códigos bloques es un vector que se codifica a través de una G y se obtiene un vector constante. En el contexto de los convolucionales tenemos una secuencia de vectores, puede ser finita, infinita, lo que queramos. Normalmente enviamos cosas finitas, pero bueno, se puede hacer la abstracción matemática que se quiera. Normalmente esta secuencia de vectores que vamos codificando secuencialmente la representamos a través de un polinomio, o sea, este sería el primer vector a codificar, luego se codificaría y se va decodificando secuencialmente la secuencia de información. Y normalmente lo representamos con un polinomio así. Vale, pues entonces este sería el encoder convolucional. Y entonces, que es una especie de máquina que va tomando la información que le va llegando, la va codificando y va dando las diferentes coeficientes en cada tiempo. Si lo representamos con un polinomio, este será el primero que es codificado, luego será este, y de hecho D se denota D por ser delay operator, o sea que te indica el grado de polinomio, te indica el tiempo en el instante en el que va a entrar a ser codificado, ¿no? Y si lo codificamos a través de esta matriz, que ya no es constante, como era el caso de código bloque, sino que es una matriz polinomial, pues como ven, lo que va resultando en el primer instante es simplemente esto, pero en el segundo ya se van mezclando las informaciones, va entrando en el instante 1, perdón, en el instante 1 entra U1 a ser codificado, pero también se usa U0, o sea, lo que entró anteriormente, para mezclar la información en ese instante. Y en el instante 2 se usa la información que está entrando en ese instante, U2, más lo anterior, y todo se va mezclando mucho más, ¿no? Un ejemplo rápido, pues sería, por ejemplo, si tenemos un ejemplo sencillo aquí, una matriz 1 por 2, sería esta polinomial, y queremos codificar esta secuencia, o sea, este polinomio, que lo tendríamos que multiplicar por este, nos daría una cosa así, y que, bueno, nos da esta codificada otra vez con esto, sería esto. En la práctica se usa mucho estos códigos y se usan los shift registers, que sería una implementación así, sería un tipo de estas, ¿no? Van entrando aquí estos datos aquí en la máquina y el output de aquí es una combinación lineal de estos tres vectores que seríamos, es la memoria del codificador. En los códigos bloques no hay memoria, aquí hay memoria, ¿no? Entonces van entrando los datos y van saliendo por aquí y en cada instante va dependiendo de la memoria del coso. Bueno, es otra clase de códigos muy diferente a los códigos bloque. Esta es
notación clásica y la definición matemática formal, ya que somos matemáticos, queremos crear definiciones. Pues bueno, hay muchas definiciones, se puede considerar como un módulo sobre el anillo del polinomio o sobre si es un cuerpo, pues que es un subespacio, depende si consideramos que las secuencias son finitas o infinitas o que empiezan y nunca acaban o que nunca empiezan y nunca acaban, en fin, eso te da diferentes tipos de definición matemática. Pero bueno, a fin de cuentas es la información que entra aquí, en este caso considera un polinomio de Logat, y es multiplicada por un encoder, tal como es en códigos bloques, ¿no? Pero aquí todo es polinomial o Logat polinomios o no sé. Vale. Bueno, pues ya se imaginan cómo va a ser mi variante. Este es el clásico, ¿no? El clásico. Es importante que se fijen acá en S y P, que son las que voy a cambiar. Yo voy a mantener mi G y voy a cambiar S y P. ¿Vale? Y aquí pongo en azul porque esto es importante cuando se hace el decoding, que esto sea una permutación para que el peso de EP-1 no cambie. ¿Vale? O sea que si cambiamos esto por una matriz más densa, que esconda más G, que sería fantástico porque escondería G, por ejemplo, los Ritz-Solomon estarían completamente protegidos si P fuese una matriz más densa, pero claro, no puede ser porque necesitamos que, al hacer la inversa por E, el peso de ese vector sea menor que T. Tal como dijo nuestra compañera antes, no puede ser mayor que T porque ya no te daría una única palabra y el decoding no sería único. ¿Vale? Bueno, ahora voy a presentar mi variante. Mi variante va a ser, voy a hacer la matriz simétrica, voy a tomar una matriz unimodular, o bueno, no es unimodular. Bueno, ahora voy a dar las definiciones de las S que tomo, pero estas ya son polinomiales y voy a publicar un encoder convolucional. ¿Vale? Este es lo que voy a publicar y esto va a ser mi parte secreta. La información va a ser una secuencia dada por un polinomio y los errores van a estar introducidos también por un polinomio, que es una secuencia, ¿no? Y ahora voy a multiplicar estas por t, y es análogo a lo que hacíamos antes, pero con polinomios. ¿Vale? Ahí, esto me da un polinomio y cada instante, en cada coeficiente, van a ser construidos de tal forma que pueda aplicar el decoding de G. ¿Vale? Es un poco pesado técnico para que no siga, pero bueno, espero que al menos la idea se pueda transmitir. ¿Cómo tomo? Pues G, como en el clásico, los códigos bloque, que tengan un eficiente, y de hecho nosotros siempre intentamos, o todos los cálculos que hacemos es siempre pensando en meter G Ritz-Solomon, porque es lo que tiene gracia, ¿no? Para reducir la llave. Eso ya se vuelve un poco más técnico. Bueno, el S es tomado así, con el primer coeficiente invertible, y esto es de los grados. Bueno, es un poco imposible seguir toda la notación, pero bueno, con unas ciertas propiedades tiene que ser invertible, y para que todo funcione, para que, como expliqué acá, todo esto me tenga controlado el peso, o sea que pueda aplicar el este, y el S también que sea invertible. ¿Vale? Ay, perdón. Un poco técnico, es imposible seguirlo en una charla, ¿no? También tengo que poner algunas condiciones sobre el número de errores que tengo que poner por intervalo, como hacíamos con el blog, con el clásico, pero aquí en vez de restringir el peso en un único vector, pues es por intervalo, ¿no? Y si pongo solo esta cantidad de errores, todo va a funcionar de maravilla. Voy a poder conseguir codificar y descodificar sin problema. ¿Vale? Bueno.
Este es un teorema que dice que eso, si introduzco solo este número de errores, que como ven lo tengo que dividir por esto, que normalmente ese error es 2, o sea que puedo meter solo la mitad de errores. Eso no es muy bueno en principio, pero bueno, lo conseguimos. Entonces, la llave secreta pues serán, como es antes, el S, el G y el T, y la llave pública será el producto de las tres matrices, que va a dar un codificador polinomial, convolucional, con el que Bob va a mandar su secuencia de mensajes. Vamos a publicar este y este, que es la información que necesita Bob para saber cómo tiene que poner los errores, ¿no? Bueno, ¿y cómo se encripta? Pues eso, seleccionando unos errores que cumplan esa condición y los va añadiendo en cuanto este es su mensaje que quiere mandar Bob, lo mete en el codificador y le añade un vector de errores. ¿Vale? Aquí todo es secuencial, es polinomial y cada coeficiente es un tiempo, ¿no? Y Bob pues funciona igual, pero ahora la inversa, antes era la inversa de P, que era una permutation, ahora pues, es una matriz invertible. ¿Vale? Y lo hace igual. Cada coeficiente, esto es un polinomio que tiene muchos coeficientes, pero cada uno de los coeficientes de este tiene un peso controlado por la forma con que elegimos los tests. Entonces voy a poder aplicar el decoding algorithm de G, que va a ser Reed-Solomon, o sea, el Berle-Kampf-Masse, por ejemplo, y que es muy eficiente, y voy a conseguir component-wise, coefficient-wise, todos los coeficientes uno a uno de este polinomio, ¿no? Hasta el final que voy descodificando. Y además lo podemos hacer de forma secuencial, pero bueno, eso es otro ataque. Esa sería la presentación de mi criptosistema. Hay que probar que es un criptosistema seguro, porque si no, ¿qué gracia tiene? Para este tipo de criptosistemas de Bachelys, pues existen dos tipos de ataques. Uno, que te atacan a la fuerza bruta, digamos más o menos, y otro que te intentan calcular la llave privada. O sea, a partir del G priva te intenta calcular el G, el S y el T, ¿no? Y el Information Set Decoding es más o menos un algoritmo eficiente, pero es más o menos descodificar a la fuerza bruta, ¿no? ¿Cómo se podría atacar este sistema por Information Set Decoding? O sea, calcular la información sin saber la llave privada, ¿no? O sea, calculando los errores por tentativas, ¿no? Por intentos. Bueno, esto es lo que dije, que es intentar sacar el texto sin la llave pública. Entonces, en acá como es una secuencia, se podría atacar de dos formas. Una, la secuencia toda, que depende, si la secuencia es larga, pues serían mensajes muy grandes, o se podía intentar sacar información en pedacitos pequeños, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de estos dos casos. No sé si me estoy yendo del tiempo, ¿no? No. Bueno, voy a escribir esta forma polinomial como matrices para ver con vectores constantes y así es más parecido al caso clásico polinomial, bloque. Entonces, pues, si nos dejamos de polinomios y de secuencias, en realidad yo lo que hago es, este es el vector información y lo multiplico por esta megamatriz de acá abajo y obtengo este cifrado, ¿vale? Escrito de forma constante. Si se escribe de forma polinomial y vas calculando los coeficientes, te sale que en realidad es eso, ¿no? Esto por esta matriz te da esto, ¿vale? Y este sería el vector total
¿qué añadiría? Bueno, al producto de esto por esto más esto me daría el texto cifrado, que es el I, ¿no? Muy bien. Pues esta es una matriz que es full rank. Lo que pasa es que, o sea, que estamos en clase, esto se podría ser visto como un encoder clásico normal y se podrían aplicar los algoritmos de ISD, de Information Set Decoding, a este tipo de matriz. Lo que pasa es, claro, esta matriz, si el mensaje, la secuencia es grande, esta matriz es enorme, es una barbaridad y entonces pues te sale un coste computacional, un work factor muy alto, ¿no? Si se elige suficientemente grande el mensaje, que no tiene que ser enorme para que ya te salgan los cálculos muy grandes. Eso, bueno, que la matriz esta es enorme. Entonces, atacar la matriz toda, que es full rank, se puede hacer con las herramientas clásicas, pero como el tamaño es muy grande, no se podría. Se tendría que optimizar de alguna forma esos algoritmos. ¿Vale? Otra cosa sí que es importante, el que al ataca tendría que usar esta, pero nosotros para ir codificando y también para descodificar usamos solo matrices pequeñitas. Nosotros no usamos para codificar toda la matriz, pero bueno, el atacante, si quiere atacar todo, tendría que usar esa matriz. ¿Vale? Otra posibilidad es considerar intervalos más chiquititos, así tenemos matrices más pequeñitas, e intentar por ahí a ver si conseguimos algo, ¿no? ¿Vale? Es que, claro, acá todo lo que va saliendo depende de lo anterior. Entonces, si uno trunca un trozo de intervalo de esta, es muy difícil porque este depende de un montón de inputs que entraron con anterioridad y entonces es imposible calcular eso sin haber calculado lo anterior. Entonces, lo más normal es empezar a atacar el sistema desde el inicio, donde se sabe que anteriormente es todo cero, ¿no? Y entonces un ataque lógico sería intentar sacar información de estos pequeños vectores al principio, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Que sería, por ejemplo, eso, si truncamos aquí, tomamos un pequeño vector, una información así, esta en realidad viene dada por esto, por un vector de información, esta matriz Toeplitz y un vector de información, ¿no? El problema es que esta matriz ya no es un encoder, ya no es full rank, y entonces no se pueden aplicar las herramientas de ISD clásicas, habría que adecuarlas, adaptarlas, y no sabemos realmente si eso es muy fácil. De hecho, pensamos que no es nada fácil adaptarlas. Y ya uno no tiene unicidad, tendría muchos vectores de aquí que darían estos posibles vectores truncados. Entonces, bueno, tendría que considerar conjuntos de posibles soluciones y nos parece que es muy difícil atacarlo también por ahí. ¿Vale? El problema es eso, que esta matriz truncada no es full rank. Entonces, eso puede dar problemas. ¿Vale? No, esto ya no es un problema clásico de ISD, porque esto no es un encoder. Los ataques estructurales, que es intentar calcular la llave pública, perdón, la llave privada a partir de la pública, o sea, a partir de G', ¿cómo calcular S, G y P? Bueno, vamos a suponer que metemos, eso depende del código que se meta aquí, el ataque cambiará, pero bueno, nosotros metemos Reed Solomon, que son los que tienen más estructura y los más atacados. Y bueno, cosas a favor que tenemos, que el S hay muchísimos S que cumplen las condiciones que necesitábamos para que funcione, y de todos los coeficientes de S, solo el primero
pedimos que sea invertible. Los otros son completamente random, lo que le da muchísima aleatoriedad a la matriz. Y T también tenemos muchísimos T's. Esta es la inversa de T, perdón por la anotación, P es la inversa de T, ¿no? Entonces, calcular todos los S posibles y P's posibles no es un buen ataque, porque tenemos muchos. Recuerden que estos no son todos. Los S y los P's tenían que cumplir unas condiciones para que funcione, pero aún así, cumpliendo esas condiciones, tenemos un montón. Bueno, otro es intentar calcular el G, que es lo que normalmente se haría en un ataque clásico usando Reed-Solomon. El problema es que fue probado empíricamente que G, cuando G es Reed-Solomon y se multiplica por una matriz el peso de las columnas es 2 o más, o sea que se combinan dos columnas del Reed-Solomon, se enmascara completamente la estructura del Reed-Solomon. En el clásico, ¿qué pasaba? Que esto era una permutación, solo podía haber por cada columna solo había un elemento no cero. Entonces, cuando se multiplicaba por G simplemente era un cambio de las columnas. Y claro, eso no enmascara nada la estructura de Reed-Solomon de G. Pero cuando hay en cada columna por lo menos dos, que le llaman two-weight mask, entonces se probó que no hay forma ninguna de sacar de G' la estructura de G, en el caso de ser Reed-Solomon, ¿no? Y eso es lo que es nuestro caso, nuestra construcción la hicimos imponiendo que las columnas de esta matriz tuviesen o ceros, o todos ceros, o las no ceros que tuviesen dos o más elementos diferentes de cero. Con lo cual, enmascarábamos completamente la estructura de la matriz de Reed-Solomon. Por lo tanto, tampoco pensamos que se pueda atacar por ataques estructurales. Bueno, esto es lo que acabé de explicar. Ya no es una permutación, es una transformación más complicada. Y estoy yendo ahora. Sí, ¿no? Bueno. Y bueno, se probó empíricamente que si tiene peso, cada columna tiene peso 2, el G se enmascara completamente, ¿vale? Entonces no se puede ir. Creo que tengo que ir acabando. Entonces los ataques presentados para los Reed-Solomon, muchos que están en este, pues no funcionarían en este caso. Aquí voy a presentar, bueno, esto sería lo más, en un congreso de criptografía, esto sería lo único que se fijaría la gente, y este sería el tamaño del clásico para la seguridad 228 y 256, y nosotros, y bueno, pues haciendo varios experimentos con nuestras matrices conseguimos, por ejemplo, 128, pues reducciones muy significativas. Bueno, ya concluyendo, bueno, pues la reducción es muy significativa. Hay muchas posibilidades de ajustar este criptosistema. De hecho, lo enviamos recientemente a publicar y uno lo aceptó, pero otro sí que nos hizo un ataque. Dice que bueno, es un ataque, pero no da detalles y no pensamos que sea posible. Precisamente porque no... Él dice que se puede sacar el ISD clásico cuando no es posible. No es posible porque estaría intentando corregir más allá de la capacidad correctora y entonces tendría que hacer un list de coding, ya no tendría palabras únicas, tendría que hacer una lista de palabras posibles y cada eso ir llevándolo paso a paso y no se podría. Pero bueno, esto la verdad es que fue hace un par de semanas. Y bueno, habrá que responderlo, explicarlo mejor, pero pensamos que no es
posible. Y bueno, nada, lo que haremos en el segundo es explicar cómo sería una adaptación del posible ataque ISD, y también queremos hacer la versión de Near the Reiter con las parity check. Y nada, ya, gracias. Acá les dejo algunas referencias. Y nada, es esto.